Continuamos con nuestra secuencia en FluidSim para darle un mejor orden y para darle más funcionalidades a través de la adición de bloques de funciones. Seguimos utilizando FluidSim, pero esta vez para hacer una aplicación relacionada con lo que es el concepto de eficiencia energética. Para eso entonces vamos a implementar un caudalímetro, y este caudalímetro vamos a hacer un muestreo para determinar cómo están los datos de comportamiento de nuestro consumo en el sistema. Así que dependiendo de la secuencia que vayamos a utilizar, vamos a tener diferentes datos que se almacenan en una parte de códices, y esa parte de códices pues nos va a mostrar a nosotros cuáles son los datos de consumo en una escala que podamos entender. Esos datos de consumo se van a acumular en un arreglo, el cual vamos a aprender a hacer, y a medida que ejecutamos una o la otra secuencia vamos a tener la posibilidad de observar puntos en los que están almacenados dentro del PLC. Para poder hacer esto pues se hace también un uso inteligente de lo que son los bloques de funciones. Estos bloques de funciones pues los vamos a implementar, vamos a programar en específico de lo que es la parte de recolección de datos junto con un proceso de escala pequeño, y una vez lo tenemos funcionando pues va a ser fácil observar los datos y adicionalmente pues controlar el punto en el que se toman los mismos y hacer un llamado bastante sencillo que permite hacer la integración de estos dentro del programa principal en una sola línea de código. Eso pues lo vamos a hacer de nuevo a través del uso de funciones y a través del uso de las herramientas análogas con las que cuenta el OPC. De nuevo, y con el propósito de dar más orden al código, tenemos la opción de agregar los bloques de funciones, que son porciones o conjunto de código que pueden programarse en cualquier lenguaje de programación, pero que adicionalmente cuentan con una memoria que les da la posibilidad de unas nuevas propiedades. Los bloques de funciones son parte de los bloques de las unidades de organización de programa que se utilizan para dar una mayor estructura a lo que sería nuestro proyecto. En este caso vamos a utilizar bloques de funciones para hacer funciones de recolección de datos dentro de la secuencia que ya conocemos. Este además es un ejemplo de comunicación entre FluidSim y OPC y debe entenderse como tal, un ejemplo con posibilidades de mejora. Continuando con el ejercicio, vamos a tratar de explicar algo relativo a las funciones y adicionalmente vamos a tratar de jugar un poco con variables análogas. Para eso voy a hacer unas modificaciones sobre el circuito de FluidSim que les voy a estar mostrando. Primero que nada voy a tratar de incluir un medidor de caudal. Este medidor de caudal lo encontramos dentro de la biblioteca de la parte neumática en los instrumentos de medida. Y por acá tenemos un caudalímetro análogo, que es el que necesitaríamos nosotros por acá. Este caudalímetro análogo nos va a medir la cantidad de aire que está consumiendo el actuador. Tiene el ingreso por A y la salida por B, así que lo voy a rotar 180 grados, activar acá la conexión automática y lo voy a poner por acá. Al activar la conexión automática, el icono de arriba del rayo rojo me permite hacer esto. Bueno, ya tengo entonces mi caudalímetro conectado. ¿Qué me faltaría hacer? Me faltaría conectar la señal correspondiente a ese elemento, pero pues a su correspondiente dispositivo para que lleve la señal. No sé cómo ubicar esto, sinceramente. De momento entonces vamos a traer la salida análoga. Esa salida análoga entonces nos va a llevar la señal de este caudalímetro hasta FluidSim. Primero vamos a configurar este caudalímetro, doble clic. Le vamos a decir que la tasa máxima pues no creo que supere más de los 200. El caudal máximo, mostrando todas las settings o todas las opciones, tengo de 0 a 10 voltios, 0 a 200 y 0 a 100. Le doy OK y le voy a dar un nombre. Solamente como para identificarlo. Salida, bueno, el sensor de flujo. Ok, vamos a traer la contraparte eléctrica de este sensor. Antes que nada vamos a decirle que nos muestre acá también los litros por minuto y la cantidad de voltios que
Ya sabemos que tiene una salida de 0 a 10 voltios y vamos a tener una correspondiente salida de 0 a 10. De acuerdo a la configuración que yo le di, 0 a 200 litros por minuto corresponderían a 0 a 10 litros por minuto. Esa parte lo voy a llevar para la configuración análoga. Así que dentro de la parte de controles eléctricos, dentro de los instrumentos de medida, por acá debe estar alguno de caudal. Caudal neumático, por acá está. Y acá estaría, entonces podríamos nosotros decirle a cuál corresponde. Me debe aparecer el sensor de flujo. Y este sensor de flujo es el que vamos a utilizar. Este tiene dos conexiones, una de 24 por acá, una de 0 voltios, y la salida estaría conectada al sensor como tal. Vamos a mirar si existe alguna otra configuración, pero creo que no. Esto todo se configura directamente desde el sensor análogo y conectaríamos este hasta aquí. Ya sabemos que el dato que arroja esto es un dato de tipo entero, así que voy a definir una variable de tipo entero en FluidSim, en Codesis, para hacer la lectura de esta parte. Este paso es el de configuración, nada más se tiene que hacer una vez. Así que vuelvo a mi programa en Codesis, dentro de la lista de variables globales que la utilizo. Entonces voy a poner acá la entrada del sensor de caudal, y esta va a ser de tipo entero, punto y coma. Esta sería una entrada que viene ya desde el sensor de caudal. Prendo el PLC en la parte inferior. No voy a utilizar esa variable, pero no importa. Abro la lista de configuración de símbolos, construyo para que actualice el valor, selecciono la lista que quiero exportar, que es la lista global, construir, y luego de que le doy construir me voy a loguear, me voy a conectar al PLC, le digo que se loguee con descarga, y esto ya quiere decir que la secuencia está descargada. Me voy a ir ahora para el Active, el Explorer, el Keep Server. No hace falta ya estar conectado con el PLC. Acá en el Keep Server, entonces lo único que voy a hacer es en este canal 3, en la aplicación, voy a actualizar las banderas, las tags. Así que sobre este canal, en propiedades, la generación, le digo que cree las tags correspondientes. Me dice que ya creo 3, así que ya tengo por acá, debo tener 3. Fíjense que acá aparece la entrada de flujo, la entrada de FluidSim y la salida. Esto pues ya es suficiente para tener, voy a desconectarme acá, para tener nuestro programa de FluidSim actualizado. Así que voy a tomar la salida análoga. Primero vamos a llevar esto un poquito para acá. Esto no, como para guardar acá. Esto ahora sí vamos a configurar la salida análoga. Le digo que es a través de, OPC, conexión OPC, el servidor Keep Server. La busco, canal 3, PLC Codesis, aplicación, lista variables globales, y acá está la entrada de flujo. Ya estaría la entrada de flujo, verifico el rango de 0 a 10 voltios y estaríamos completos. Entonces esta variable me debería estar funcionando desde ya. ¿Cómo lo puedo saber? Doy play a mi FluidSim, espero que arranque. Entonces listo, si ustedes se fijan por acá, ustedes se dan cuenta que la del caudal está variando más o menos 571, pero fíjense que la escala está más o menos en 4 litros por minuto, 2, pero pues parece ser que la escala de voltaje está muy grande. ¿A qué me refiero? Si detenemos acá la simulación, entonces al máximo valor que está subiendo más o menos como a 4, voy a disminuir esto hasta a 50 litros por minuto para aprovechar el mejor rango
que tengo voltaje. Fíjense que acá subía nada más hasta 541. Vamos a ver con esta escala a ver cómo no funciona. Ah, ya sé por qué me sale. El error que nos sale a nosotros es porque este puerto 2 está configurado con el IC OPC. Así que lo voy a configurar con el KEP server, esta entrada análoga. Y en realidad no tendría yo por qué conectarlo. Vamos a ver si lo puedo borrar. A ver si no son necesarios. Para que no me muestre el error. No creo que me muestra ese error de EasyPort, pero bueno. Entonces fíjense que la escala ya cambia. De 998, 3 litros, más o menos 4 litros. Creo que podríamos ponerlo en 10 y estaríamos aún teniendo una relación buena de caudal. Para estar totalmente seguros, yo podría acá sobre FluidSim hacer algo como lo siguiente. Poner en la parte de misceláneos, poner un diagrama de estados, poner a correr la simulación, perdón, graficar acá el caudalímetro, agregar, y tenemos por acá flow, el sensor de flujo, este del voltaje, no, este no nos sirve. Agregamos el sensor de flujo, neumático, analog y la parte eléctrica, y el análogo. Y vamos a dibujar nada más el voltaje. Entonces fíjense, cuando yo pongo a correr la simulación, sí sé que hay un EasyPort. La simulación estaba corriendo. Entonces él tiene un pico que llega más o menos hasta 1000, que se ve más que nada con los cambios de dirección, asociado con los cambios de dirección, pero dentro de lo que es la parte de simulación se mantienen en un rango relativamente bajo. Sí, fíjense, este rango es 4 litros por minuto, más o menos el consumo es de 4 y 2 litros por minuto, contados los picos en los que hay cambio de dirección. Así que pues estos picos yo podría ignorarlos porque no me dicen mayor cosa acerca del caudal, solamente que hay un cambio de dirección muy brusco. Entonces voy a dejar la escala del caudalímetro en un valor de 10. Voy a decirle que el valor máximo es de 10 litros por minuto. Vamos a darle OK y a darle play. Entonces esperaría yo que si vamos a tener el mismo error, no importa, yo esperaría que esto mejore los valores, más o menos estarían 10.000. Sí, fíjense que coincide más o menos la escala, lo que es apenas lógico. 464, 43 y demás. Listo, ya tendríamos más o menos la medición de lo que sería el caudal. ¿Qué vamos a tratar de hacer ahora? Lo que yo voy a hacer voy a hacer primero una visualización de las variables para no tener que oprimir, o bueno, no visualización de las variables, sino voy a tratar de, vamos a detener esta secuencia, voy a tratar de mantener estos datos que estamos viendo nosotros dentro de la lista del caudalímetro y las vamos a almacenar en un espacio determinado. Ese espacio determinado va a ser un arreglo y ese arreglo entonces va a estar funcionando mientras esté funcionando la secuencia. Y así de esa manera pues podemos ver más o menos algunos datos de lo que es la parte de funcionamiento. Voy a detener esto aquí y voy a realizar la programación teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar para poder visualizar estos datos de mejor forma dentro de FluidSim. Ya vamos allá.
Bueno, hagamos una breve pausa aquí para entender lo que se ha hecho hasta el momento. Primero que nada, entonces, como ustedes pudieron observar, el sistema está tomando los datos, un arreglo de datos. Él los está tomando en un valor de entero que corresponde a un valor entre 0 y 32.760, que es el último. Este es un pico de caudal, que pues a mí la verdad me parece que sobrepasa muchísimo la escala, pero creo que estaría bien para efectos de el análisis. En este pequeño momento en el que yo puse a funcionar el sistema, llegó hasta 118 mientras estuvo funcionando la secuencia. ¿Cómo lo realicé o cómo lo ejecuté? Entonces fue más o menos a través de la función de un bloque de función que se llama recolectar datos, datos. Esto pues al principio lo que hago es llamar una variable muestreo. Esa variable muestreo no es otra cosa que la instancia blink. Esta está funcionando todo el tiempo con 100 milisegundos encendido y 100 milisegundos apagados. Y luego detecto el flanco. En este caso es una función llamada flancos, que es una función de tipo, acá está, una función de tipo ascendente. Es un flanco ascendente. ¿Qué quiere decir que es un flanco ascendente? Entonces él va a detectar cuando la variable muestreo se encienda, pase de apagado a encendido. Luego entonces pregunto que si la variable flanco está encendida y por otro lado está la variable enable. ¿Enable a qué se refiere? Enable es una entrada que tiene la función. Yo la definí acá dentro del rango de entrada. Voy a borrar por acá aprovechando que estoy acá para que quede esto más prolijo. Una variable de entrada. ¿Qué quiere decir una variable de entrada? Es una variable que viene del exterior de la función. ¿Para qué le puse este enable x yo? Para que yo pudiera controlar cuándo tomaba y cuándo dejaba de tomar los datos. Entonces, mientras esa variable esté encendida, es decir, mientras está habilitada la toma de datos, entonces lo que hago es que pregunto cada vez que esté el flanco, es decir, cada vez que pase de negativo a positivo, y cada vez que ocurra eso, actualizo una variable que se llama índice, es decir, va a contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente. Y le voy a decir que guarde en un vector, guarde en un arreglo de datos, el valor que viene dado por el caudalímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el valor dado por este caudalímetro? La primera vez se va a guardar en datos sub 1, después datos sub 2, después datos sub 3, sub 4 y así sucesivamente. Entonces, a medida que pasan los diferentes elementos, pues vamos a tener un arreglo de datos. Faltan ponerle acá los límites porque pues fácil me puedo ir para un error. Porque la variable de datos que está definida aquí, esta variable, entonces tiene un tamaño entre 1 y 500, es decir, tiene un valor de 500 datos de tipo entero. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si me paso de esos primeros valores de datos, pues voy a tener problemas. Para que me entiendan mejor, entonces esta variable de datos en realidad corresponde como a una tabla. Entonces tengo acá datos x, un subíndice que está marcado por 0, datos x, un subíndice que está marcado por 1 y así sucesivamente, datos hasta datos x sub 500. Este sería el espacio, el valor, el espacio, perdón, esto no arrancaría ni siquiera desde el espacio 0, sino desde el espacio 1, así que voy a corregirlo. Entonces tenemos datos sub 1 y datos sub 2 y así hasta 500. Toda esta tablita está metida nada más dentro de esta instrucción, dentro de esta definición de variables. Ahora, este código lo que hace es que, dada una determinada condición que es el flanco, es decir, cuando pasa de falso a verdadero, cuando se dé esta transición de falso a verdadero, actualiza una variable que se llama índice. Esta variable no es otra cosa que una variable que va a empezar en 1, 2, 3, 4, 5 y va a seguir así hasta infinito. No tiene, bueno, no hasta infinito, hasta el límite de la variable índice, que sería o 65.535 o 32.000, la mitad, para que vuelva a iniciar. Y a medida que avanza esta variable, yo voy a escribir en diferentes puntos de esta tabla el valor que viene del sensor de caudal por OPC desde FluidSim. Entonces, la primera vez, acá viene el dato del caudal en el instante 1.
La segunda vez el caudal en el instante 2 y así sucesivamente hasta llegar al instante 500. Les decía yo que podía incurrir en algún problema fácil porque pues yo no dejé correr el programa hasta que me llegara hasta 500, pero si yo por ejemplo mando a inscribir esta instrucción en la variable en el espacio datos 501, él me va a mostrar un error diciéndome, hombre, yo no tengo datos 501. Entonces me hace falta por un lado ponerle unos límites. Por otro lado, ¿qué me hace falta ponerle? Si ustedes se dieron cuenta, los valores que yo estaba poniendo son entre 0 y 32.760. ¿Sí? Pero eso no corresponde con el caudal. El caudal que yo estoy utilizando es 0 a 10 litros por minuto. Entonces yo tengo que hacer una operación si quiero tener una relación. Es decir, a mí me gustaría que esta variable de datos no guarde estos datos en 0 y 32.000, que son los que tiene el PLC, sino que los guarde entre 0 y 10. Eso es relativamente fácil teniendo en cuenta que pues la escala también corresponde pues a 0 a 10 litros por minuto. Entonces yo podría hacer simplemente una regla de 3 y una ecuación de recta, pero pues como ambos arrancan en 0 pues no pasaría mayor cosa. Entonces eso es precisamente lo que voy a hacer. Voy a hacer la ecuación matemática, la voy a incluir acá para que le esté haciendo todo el tiempo y voy a guardar es un dato de tipo real dentro de esta variable. Esto me obliga a hacer una redefinición de esta parte, pero ya les explico. Termino este código, miramos cómo hice la conversión y luego les explico dónde la terminé de llamar para poder cerrar esta parte.
Listo, creo que ya tengo todo lo que quería yo para crear mi función dentro de adquisición de datos. Entonces esta función de adquisición de datos, lo primero que hago es tomar el dato de caudal real y transformarlo a un dato, tomar el dato entero que tenemos nosotros acá y transformarlo a un dato real. ¿Eso qué quiere decir? Que pues en últimas voy a tener decimales en el momento que haga la división. ¿Qué estoy tratando de hacer acá? Estoy tratando de hacer la conversión. Es una conversión, pues espero que sea bastante sencilla de comprender, pero tengo que el dato acá, voy a suponer en este caso que el caudal sea un valor intermedio más o menos por acá como de 16.000. Entonces este valor, cuando lo transforma a real, pues le adjunto la posibilidad de tener decimales. Entonces cuando lo multiplico por 10 y lo divido entre la escala completa, que sería 32.760, entonces ya tengo una escala entre 0 y 10. Esto corresponde a una ecuación de recta. En la parte de arriba pongo el límite superior menos el límite inferior de la variable que quiero convertir, y en el otro lado lo mismo. Y como ambas arrancan desde 0, pues en últimas queda solo este pedacito de la división. Pero entonces esta multiplicación me permite pasar desde un dato, por ejemplo, acá de 16.000 a tener un dato, por ejemplo, de 5,2 o algo así por el estilo, que sería como más acorde con lo que está la realidad acá. Esto permanece igual, es decir, cada vez que tome un dato, pues ahora ya no guardo el dato del entero de lo que viene en OPC, sino que guardo el dato de caudal real. Este tipo de operaciones se llaman operaciones de escalado, y ese tipo de operaciones de escalado es normal de encontrarlas más que nada cuando se trabaja con variables de este tipo, que tienen un valor que no es 0 y 1, sino es un valor que puede variar. Entonces normalmente se hacen operaciones de escalado para que queden dentro de un rango que sea más fácil de entender para el usuario. Luego le puse por acá el límite. Entonces si el índice por alguna razón pasa de 499, entonces tengo que reiniciar. Esto querría decir que una vez que él haga el barrido desde 1 hasta 500, otra vez voy a volver a sobreescribir los valores. Puede que no sea muy bueno para efectos de lo que vamos a hacer, más para efectos de una operación de toma de datos de eficiencia, pero para lo que estamos haciendo es mal que bien. Se pueden poner, mal que bien funciona, se pueden poner otras condiciones para que no pierda los datos anterior, porque esto querría decir que siempre sobreescribiría. Yo podría hacer algunas operaciones para que fuera más eficiente, pero pues de momento lo vamos a dejar así. ¿Qué otra cosa tiene esta parte del índice? No tiene absolutamente nada más por acá. Entonces le voy a poner que si la condición de enable no está presente, lo que voy a hacer es que todas las veces que yo entre a ejecutar la secuencia, él va a almacenar una serie de datos, 1, 2, 3, 4. Supongamos que nada más almacenó estos 4 datos, ¿sí? Y la primera vez todos los demás datos van a estar en 0. Entonces acá voy a tener un valor, un valor, un valor, un valor y hasta 4. Si la segunda vez yo ejecuto la secuencia, pues entonces como el índice vuelve a 0, la segunda vez que yo ejecuto la secuencia voy a tener un nuevo valor aquí, un nuevo valor aquí, y si supongo voy a tener un nuevo valor acá. Voy a suponer que yo detuve la prueba en el número 3. Esto quiere decir que en realidad voy a tener un dato nuevo en 1, 2, 3, pero voy a tener un dato viejo en la 4 y los demás voy a tenerlos en 0. Para evitar que se mezclen datos nuevos con los viejos, lo que yo hice es que tan pronto yo deje de tomar los datos, en el número en el que vaya hasta 500 vuelvo a los 0. Es decir, lo que haría el sistema en realidad es que tan pronto yo deje de presionar Start, o cuando deje de ejecutar la secuencia, él guarda los 3 primeros datos y los demás los borra o los hace 0. Entonces al hacerlo 0, pues ya tengo una certeza de que por lo menos cada vez que corra la secuencia, en el arreglo voy a tener los datos de la secuencia como tal, en específico. Esto pues ya me serviría a mí para lo que voy a hacer. Esto es la otra parte del código. ¿Dónde estoy llamando o dónde voy a llamar la función? La función la voy a llamar de manera continua, que se ejecute casi todo el tiempo. La verdad no me interesa porque la toma de datos está supeditada a la ejecución de la variable enable. Entonces en realidad le estaría cargando únicamente al PLC la ejecución de esto, y el enable puede que no se lo esté ejecutando. Pues puedo tener una optimización más grande, de verdad, no cargándole el llamado de esta función, pero para efectos de lo que vamos a hacer, pues funciona bastante bien.
¿Dónde la voy a llamar? Entonces les decía, acá en el programa PLCPRG voy a escoger cualquier lado. De hecho voy a escoger por acá, puede ser un renglón en la parte de abajo, un renglón nuevo, y en ese renglón nuevo voy a agregar una cajita de llamado, y a esa cajita la vamos a tratar de poner el valor de recopilar datos de la secuencia 1. Bueno, de hecho vamos a tratar de llamar una cajita con enable, me queda mejor. Creo que acá todavía tengo la variable anterior, recopilar datos secuencia 1, esta me sirve. Y la voy a poner por acá, recopilar datos de la secuencia 1, y esto le vamos a llamar como la función recopilar datos. Entonces voy a decir que todo el tiempo va a estar activa y que el enable proviene, como es de la secuencia 1, de la memoria 1. Esto ya me permitiría recolectar datos de la memoria 1 nada más. Voy a hacer una prueba acá en vivo, a diferencia de las anteriores que he hecho. Voy a acomodar esto. Vamos a decirle entonces que cargue. Vamos a decirle con descarga. Bueno, y antes de eso vamos a tratar de hacer una cosa acá. Voy a detener acá. Voy a mirar la librería en FluidSim. Vamos a detener un tanto la simulación acá en FluidSim para agregar la posibilidad de una fuga, pues para tener cómo cambiar los datos, porque pues si los ejecuto siempre con las mismas características no funcionaría. Entonces voy a tener una posibilidad de fuga en algún lado. Vamos a decir que la fuga, qué sé yo, no, vamos a decir que la fuga es crítica, que la fuga es directamente acá sobre esto. Vamos a cerrar esto totalmente. Nivel de apertura lo vamos a poner en 0. En 0. Y le vamos a poner un silenciador como para que no diga esto que tenemos conexiones abiertas. Una salida acá a la atmósfera. Listo. Entonces voy a ejecutar mi programa con F5. Listo. Vamos a verificar el programa PLCPRG. En el programa PLCPRG está recopilar datos con todas sus variables, y hay una variable que se llama datos, que al desplegarla me despliega la lista completa. Entonces nos vamos a fijar, qué sé yo, en los primeros 15 datos. Voy a darle play. Ya sabemos que nos va a salir un mensaje de advertencia por la entrada análoga que no está conectada, pero aún así, entonces al darle acá Start en FluidSim, perdón, acá hay el programa está cargado con excepciones. Tengo un problema en Codesys. En Codesys tengo un problema. El problema que me dice acá Codesys es precisamente el que les comentaba. Por ejemplo, en este caso en particular, él está tratando de hacer una operación con el conteo en 0, ¿sí? Entonces acá me queda fácil arreglarlo diciéndole simplemente que las variables van a ser diferentes. Creo que voy a tener que utilizar unas variables de... Esto no va a funcionar como lo esperaba, porque él va a arrancar en 0, y al tratar de arrancar en 0, pues entonces me va a poner un problema aquí. Y adicionalmente, cada vez que yo deje de presionar el enable, lo va a hacer. Así que lo más adecuado sería que no lo haga todo el tiempo, sino lo que lo haga una sola vez. Para hacer que lo haga una sola vez, voy a crear acá una función de flanco adicional que muestrea flanco 2, flanco x2, también un flanco, pero este va a ser descendente, para que me detecte cuando deja de estar flanco descendente, perdón, flanco x2. Y cuando esté esta variable de flanco x2, lo que vamos a muestrear no es la señal de muestreo, sino que vamos a mostrar directamente la entrada, que es enable.
Entonces cuando tenga un flanco descendente en esta entrada, entonces flanco x2, si vamos a hacer esta labor, flanco x2, y le vamos a decir para entrada esta, para evitar problemas, que índice, que la variable índice siempre arranca en el valor de 1. O pues también le puedo decir que el arreglo arranca en 0. En fin, son varios los datos. Entonces, de hecho digámosle que el arreglo empieza en 0. Para que tenga el espacio 0. Esto nos crea una nueva variable, un nuevo espacio de datos. Índice más 1, perfecto. Entonces nada más cuando dejemos de detectar que existe flanco lo haría una sola vez. Esto querría decir que anula el resto de datos. Después sí hace el índice a 0. Y no más, pues cuenta desde 0 hasta 500. La primera vez va a reiniciar absolutamente todo. Esperemos que ahora sí no funcione. Online login, pon descarga, flancox.q, pon descarga de nuevo. Listo, F5. Parece ser que ahora sí está corriendo el programa. De nuevo voy acá a la función de datos. No, pero acá estoy en la función de recopilar datos, no me interesa el programa principal. Datos X. Vamos a fijarnos de nuevo entre los 15 primeros. Voy a tratar nada más de que sean 10 datos. Bueno, vamos a llenar primero de 13 datos, al final hago la otra prueba. Entonces le doy Start. Listo, le vamos a dar Stop. Fíjense entonces cómo están estos datos. ¿Sí? Vamos a darle Start de nuevo. Él arranca directamente a realizar otra secuencia. Y me está sobreescribiendo los datos como yo esperaba. Es decir, de cada secuencia va a sobreescribir los datos. Ahora voy a tratar de analizar los datos de fuga y de fuerza sobre los actuadores. Entonces voy a darle Start y voy a tratar de grabar una secuencia completa A más, B más, A menos, y voy a devolverlo cuando esté llegando a B menos por aquí. Listo. Tomé un total de índice, bueno, el índice queda en 0, no lo puedo saber porque presioné Start, pero arrancó más o menos en 469, 482. Si yo hago una fuga dentro del sistema, a nivel de apertura vamos a darlo por ahí en 22, yo esperaría que estos niveles aumenten bastante. Fíjense que está en 469, 222, no sé qué. Entonces le doy Start. Fíjense que se va automáticamente para 10. La fuga es demasiado grande la que creé, extremadamente grande, pero pues ya se puede observar el resultado de lo que puede ser una fuga dentro del sistema. Está exageradamente grande esa fuga. Voy a cerrarla de nuevo. Vamos a tratar de no ser tan exagerados. Vamos a abrir un 3%, está bien. Vamos a darle Start. Sí, 9, pero 9.3. Así sea una fuga minúscula. Fíjense que aumenta bastante el caudal dentro del proceso con una fuga de una apertura del 3%. Pero pues el efecto del ejercicio se ve. Este efecto también debería poderse ver también con efectos de fuerza, es decir, una fuerza que estuviera sobre el límite. La verdad no me acuerdo qué fuerza puede estar sobre el límite en este actuador. Vamos a ponerle menos 200 y vamos a ponerle 200 y vamos a decirle que la fuerza que va a ejercer el actuador de 100, bueno, primero ejecutémosla en 0. Entonces si yo le doy Start, tengo unos datos base 464, ya sabemos. Listo. Y si yo le pongo una fuerza más o menos grande, vamos a poner de 100, qué sé yo, 109 newtons. Ojalá corra el actuador. Si no corre voy a tener que hacer Fíjense entonces que los datos de caudal disminuyen. Ay, pero no hice la prueba en la misma etapa. Vamos a tener que volverlo todo completo. Primero dejemos la fuerza en 0 y volvamos a hacer la prueba para que esté sobre las mismas condiciones. Se devuelve a más y se devuelve
B menos, y vamos a darle stop en ese lado y vamos a dejar que regrese. De nuevo vamos a tomar los datos base, le doy start y listo, ya tengo los datos base. Voy a dejar que se devuelvan los actuadores. Listo, acá ya le puedo dar start. Fijémonos entonces 464, 46, 22, 21, 6 y vamos a aumentar la fuerza. En este caso dijimos que más o menos a 120, 135 y voy a darle start de nuevo. Fíjense entonces que el actuador ahora pues arranca con 0 debido a que pues el actuador apenas se puede mover en una primera instancia, pero me da una relación más o menos de lo que quería hacer. Es decir, el movimiento apenas empezó a lograrse cerca del dato 16 y fíjense que arrancó con caudales bajos, lo cual está con una relación pues la misma lógica de lo que sería el ejercicio. Es decir, una fuerza más alta hace que los actuadores se muevan más lentos, y se mueven más lento quiere decir que hay un ingreso de aire a una tasa menor porque hay una fuerza de contraprestación más grande, pero pues a medida que se compensa puede ir a aumentar. De esto se podrían construir gráficas con lo que es la parte visual, pero por último voy a suponer que mi ejercicio de lo que es la parte de recolección de datos pues ya está bien. Estos datos me sirven a mí para analizar el consumo del circuito neumático para determinar si existe una fuga o no. Obviamente es un ejemplo sencillo, pero lo último que les quiero recordar acá es que todo lo que es la parte de los datos, yo lo estoy tomando directamente sobre una función, sobre un bloque de función que yo llame que yo llame recopilar datos, y es un bloque de función. ¿Por qué razón utilicé yo un bloque de función? Si recuerdan de nuestro video anterior, una función como tal no tiene un espacio permanente de memoria para almacenar los datos que está trabajando, y en este caso es crucial porque lo que quiero es hacer precisamente eso, recopilar datos. De hecho es muy crucial el tener un espacio de memoria para almacenamiento de datos, porque hay muchas cosas que dentro de una secuencia pues se almacenan y dependen del estado anterior. Entonces los bloques de función pues me ofrecen esa oportunidad. Ellos simplemente hacen esta labor y buscan cuáles son los espacios de memoria que a bien tenga el PLC para designar para esta labor, para realizar el trabajo. Si yo quisiera, pues yo podría utilizar este bloque de función más de una vez, a diferencia de las funciones. Si por ejemplo yo hubiera creado una función con esto, que también lo puedo hacer, le tendría que haber dado cuáles son los espacios de memoria que quiero utilizar. Acuérdense, diciéndole específicamente cuál es la dirección de banderas o demás. Pero si la volviera a llamar, tendría que cambiar de nuevo esos espacios de memoria para que no coincidieran, porque si coinciden pues es como tratar de hacer dos procesos de temporizado totalmente diferentes con el mismo temporizador. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá para expandir en las posibilidades de un bloque de función? Supongamos, voy a volverme al programa principal, que yo quiera hacer un proceso de recolección de datos pero para la secuencia 2. Entonces, en vez de tener que hacer todo el programa de nuevo, yo podría traer la función. Bueno, no la vamos a arrastrar así directamente, sino yo podría traer de nuevo un bloque con enable, acá a la parte del ladder, llamar de nuevo la función recopilación de datos, pero en este caso la instancia es diferente. ¿A qué me refiero con una instancia? Cada vez que nosotros creamos una instancia, en esta parte, perdón, le puse la misma instancia, cada vez que creamos una nueva instancia, él lo que hace es definir un espacio de memoria diferente para la función, memoria 2. Entonces, acá en la parte de arriba me va a aparecer una recopilación de datos de tipo recolección de datos para la secuencia 1 y otro para la secuencia 2. No tuve que hacer más código, no tuve que hacer absolutamente nada más. Y si yo quisiera hacer una modificación sobre ambos programas, lo único que tendría que hacer en realidad sería modificar el código fuente de la recopilación de datos, teniendo bien en cuenta los cuidados y demás. Como los espacios de memoria que utiliza para uno y para el otro son totalmente distintos, yo no tengo que fijarme si una secuencia está sobreescribiendo los datos de la otra o cuál índice está sobreescribiendo los datos de la otra. Esto pues lo podemos ver en vivo. Voy a loguear con download porque hice una modificación sustancial. Vamos a darle F5. Ahí está corriendo el programa y acá está corriendo Cohesive. Entonces fíjense que yo tengo la recopilación de datos de la secuencia 2 y de la secuencia 1. Acá están todas las variables que yo definí para eso, ¿sí? Vamos a ver
la recopilación 2 como para variar, como para ver otra secuencia. Fíjense que la recopilación de datos de la secuencia 2 tiene otro arreglo que se llama datos x2, ¿sí? Si yo por X o Y motivo ejecuto esta secuencia 2, es decir, vengo y ejecuto la secuencia 2, yo esperaría que estos datos sean los que se están recopilando. Pues tengo qué pena con ustedes, no es que no esté tomando los datos, es que lo que está pasando es que la fuerza, como ya sabemos, es muy alta, entonces él empieza a moverse muy tarde. Entonces, para la muestra de que se empieza a mover muy tarde, acá están los datos. No es que no esté tomando los datos, sino que los está tomando después. Entonces hay un vector de arreglo de datos para la secuencia 2. En este caso que voy a tratar de ejecutar, no le voy a parar muchas bolas en el punto en el que está. Pero fíjense que él empieza a tomar los datos correspondientes. Si detengo y me voy para los datos, para la recolección de datos de la secuencia 1 y abro, estos van a estar vacíos porque no he ejecutado la secuencia 1. Así que entonces si ejecuto la secuencia 1, estos deberían empezar automáticamente a llenarse con... no desactivé la secuencia 1. Ahora sí, activo la secuencia 1 y estos sí deberían empezar a llenarse automáticamente. Que si dentro del sistema pueden haber datos que pueden ser, que si se puede simplificar, sí se puede simplificar. Esto es simplemente una manera, a manera de ejemplo, algo que nos sirve de introducción de muchas cosas. Espero que primero hayamos visto la posibilidad de uso de la parte análoga para una aplicación en específico, por ejemplo de recolección de datos de un caudalímetro que nos sirven para hacer mediciones de eficiencia energética. Acá le podríamos haber agregado uno de presión, pero pues ustedes me entienden la idea. Y la otra es la posibilidad de utilizar bloques de función para aprovechar código y para hacer funciones que pues al principio pueden parecer un tanto complejas, pero se simplifican si se hace la programación adecuada. Tenemos entonces en este programa acá al final tenemos la mezcla de utilización de funciones y utilización de bloques de función, cada una con sus diferencias y con algunas particularidades. Existen otros elementos adicionales aparte de funciones y bloques de funciones que vale la pena explorar, pero pues a partir de este ejemplo creo que se han cubierto gran parte de ellos. Igual se pueden programar en diferentes lenguajes, se pueden programar con elementos de entrada, con elementos de salida o con los que estime convenientes para el proceso. Lo importante es tener en cuenta que independientemente de lo que se use, lo que se persigue es que el código que yo cree sea lo suficientemente entendible y sea lo suficientemente claro para poder hacer seguimientos y labores de mantenimiento, que creo que es algo que se logra acá en este lado. Pues de mi parte no creo que tenga más que decirles por el momento. Espero que esto haya sido de momento bastante claro. El código ustedes lo pueden observar, pueden hacer las pausas que necesiten para observar lo que se ha hecho y pues espero puedan implementar algo similar. Muchísimas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.